Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Rafael Díaz. Espero que todos se encuentren muy bien. Les recuerdo, como siempre, darle like al video, compartirlo. Es muy importante. Una vez más tenemos aquí al doctor Antonio Yagüe. Doctor, ¿cómo está? Agradecido de estar una vez más contigo. Gracias. Gracias por siempre aceptar la invitación. Hermanos, los enlaces del doctor están en la parte de abajo, en la descripción del video y también en el primer comentario. Ya ustedes saben, pueden adquirir todo su trabajo en su tienda y también pueden irse a suscribir a su canal. Es muy importante, así que no se les olvide visitar su página web, su tienda y su canal de YouTube. Bien, doctor, pues hoy tenemos un tema muy importante, como todos los que hemos estado tocando. Y antes de que se me olvide, ya tenemos la playlist, hermanos, de todos los videos que hemos subido al canal con el doctor Yagüe. Así que vayan a la playlist, telepresiona. La playlist se llama Entrevistas con el doctor Antonio Yagüe. Y ahí vas a poder ver todos los videos que tenemos en el canal con el doctor Antonio Yagüe. Entonces, como decía, doctor, hoy vamos a hablar de los 200 días de la guerra. Este tema es muy importante, la verdad, porque mucha gente desconoce esta información. Y desde ya le digo a mi audiencia, vamos a tocar también el tema de Peña Blanca. Y muchos, porque ya los conozco, algunos. Es que esa aparición, ¿no sabes lo del vidente? Claro que lo sé. No desconozco eso. Pero acuérdense que también Salomón fue un hombre muy ungido. Dios lo usó. ¿Y cuál fue el final de Salomón? Lee la Biblia y te vas a dar cuenta, por si no lo sabes. Salomón no tuvo un final muy bueno, pero fue un hombre usado por Dios. Dios usa a quien Él quiere. Entonces vamos a tocar Peña Blanca, vamos a tocar la parábola de Peña Blanca. Y déjenme les digo algo. Yo me quedé sorprendido. Doctor, con el análisis usted, me quedé sorprendido porque yo grabé un video de alguna información que me llegó sobre una posible fecha, año 2029. Y cuando veo el análisis de usted, me quedé sorprendido. Y toda la audiencia que está viendo este video también se van a quedar sorprendidos. Así que presten mucha atención, por favor, porque este tema sin duda alguna es impactante. Doctor, si quiere comenzar como siempre con la oración y de ahí ya empieza Sí, usted a darnos toda esta vamos, información. vamos a pedir la luz del celestial a través de nuestra Madre, del Espíritu Santo que nos ilumine. Oh Reina mía, Rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, Señora de todos los pueblos, Dama blanca, Reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar, si te parece, haciendo un preámbulo, porque las cosas que hoy vamos a ver son cosas todas duras y difíciles, ¿no? Pues estamos hablando de la guerra, pues lógicamente, ¿no? Entonces, en esta charla hay muchos elementos relativos a castigos al hombre infligidos por el hombre y permitidos por Dios. Puede no entenderse que Dios los permita, pero eso no significa que la profecía sea falsa o que la profecía no debiera anunciarse, ¿eh? Dios es Padre misericordioso también cuando es justo. Y Dios avisa mediante la profecía para que
para prevenirnos sobre lo que puede suceder si seguimos por el mal camino, para convertirnos del mal que provoca a su justicia, llama a su justicia. Dios también permite, gracias a la profecía, aumentar nuestra oración y reparación por las ofensas. Dios evita, además, muchas veces que ocurran los hechos anunciados o los aminora. Todo eso son ventajas, al fin y al cabo, de la profecía. Bueno, pues vamos a empezar con una profecía que es el Apocalipsis, segundo sello del Apocalipsis. Dice, cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Coincide con lo que dice nuestro Señor, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Entonces, no es en este caso una guerra cualquiera, porque advierte el segundo sello, que quita la paz de la tierra con una gran espada. Vamos a ver que esa gran espada que se va a utilizar es la guerra nuclear. Arrancaré el arco de tu mano izquierda, haré caer las flechas de tu mano derecha. Enviaré fuego contra Magog y contra quienes habitan tranquilos en las islas, y sabrán que yo soy Dios. Los sepultará la casa de Israel durante 7 meses para purificar la tierra, la guerra que vamos a ver. Según su impureza y sus delitos los he tratado, y por eso les oculté mi rostro. Bueno, pues vamos a dar el primer susto. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esta primera guerra? Pues en Peñablanca, que ya has mencionado, y tú lo dices muy bien con Salomón, pero yo también diría que cuando las profecías encajan con otras muchas profecías, al final no hay mucha discusión. Eso solo puede venir todo del mismo origen, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Peñablanca. En muchos aspectos habla de cosas que encajan perfectamente con todo lo demás. Por ejemplo, habla de la estrella que tendrá una cola de detritos. Eso lo dice el Apocalipsis. En fin, otras muchas cosas. Y yo creo que aquí la Virgen, como fue ya de las últimas grandes apariciones, yo creo que aquí se dedicó a hacer enganches con todo lo que había dicho antes. Y yo aprecio mucho Peñablanca precisamente por eso. Es más, ahora luego que no me olvide de una cosa personal, que cuando yo pude estar allí en Peñablanca, ¿no? Y observé algo que no se suele enseñar, ¿no? Pero bueno, total que en Peñablanca la Virgen habló de una parábola de 3 pastores que voy a resumir, que dice, era aquí que eran 3 pastores. El primero tenía a su cargo 100 ovejas, el segundo 40 y el tercero 10 ovejas. Llevaron los pastores a pastar sus ovejas, el de las 100 ovejas las dejó en un camino cerca de barrancos y quebradas, con terrenos llenos de ortigas. El segundo dejó sus ovejas, sus 40 ovejas, a la orilla de un gran lago. Muchas se ahogaron, mientras las restantes caminaban por áreas llenas de cardos. El que tenía a su cargo 10 ovejas las llevó a la cima de un cerro lleno de pastos aromáticos. La cuidó, las vigiló, y cuando tenían hambre se preocupaba que comiesen, y cuando tenían sed que bebiesen. El de las 100 ovejas llegó al fin donde su jefe con solo 65, el de 40 con solo 16 y el de 10 ovejas con 24 muy bien alimentadas. A continuación, la parábola continúa con una rendición de cuentas de los pastores ante el dueño,
y que termina decidiendo una disminución del salario al primero del 10%, al segundo del 8% y al tercero le da un premio. Y luego dice la Virgen que el jefe es nuestro Señor Jesucristo. El de las 100 ovejas, dice la Virgen, es un obispo descuidado y por eso fue al infierno. El de las 40 ovejas es un sacerdote que fue al purgatorio, ya que no se preocupó lo suficiente. El de las 10 ovejas es otro sacerdote que va al cielo por el amor demostrado a su Señor. El de las 40 ovejas tiene relación con la quinta letra del alfabeto griego, Épsilon, valor 5. Y la Virgen termina de pronto, sorprendentemente, con esta frase, después de esa parábola, que dice: el que descifre esto sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial para estar alerta. Además dijo que no hacían falta grandes operaciones para descifrarlo, ¿no? Que no era una cosa muy complicada, cualquiera podía. Bien. Bueno, pues vamos a hablar del descifrado, que a mí se me ha ocurrido, y luego también diré otro que al poco tiempo pues también me dio otra de las personas que también coincide. Bien, de las personas que hablo con él muchas veces, ¿no? Quiero decir que durante décadas ha habido muchísimas personas intentando descifrar esta, y solamente es ahora cuando de pronto pues encuentro varias, dos en este momento, formas de descifrarlo que coinciden además, ¿no? Bueno, dice, la Virgen no dijo, como habitualmente hemos supuesto al descifrar esto, que la fecha que se escondía fuera en el calendario gregoriano. Podemos pensar que el calendario hebreo también podría estar involucrado en el proceso de descifrar la parábola. Según los trabajos sobre los tiempos centrados en la Sagrada Escritura, las revelaciones privadas y la astronomía sagrada, la fecha posible de iniciarse la Tercera Guerra Mundial, que lo he dicho muchas veces porque coincide con una conjunción Venus-Sol, la próxima conjunción en el mes de marzo, pues según el calendario hebreo es el 23 de Adar del 5785. Adar es el mes 13 en este año para el calendario hebreo, porque cada 19 años los calendarios lunisolares tienen que intercalar 7 veces, en 7 años, un mes más, para poder así que no se desfase todo. Entonces, este es un ejemplo de año en donde hay un mes 13. Y no solo hay, por eso Adar esta vez es el mes 13. En el calendario gregoriano, pues es el 23 de marzo, el mes 3 del 2025. Y para este cálculo que voy a hacer simplemente en el año, solo voy a tomar las dos últimas cifras. Bien, continuamos. Al restar las fechas de ambos la misma fecha en ambos calendarios, para el día, mes y año, se obtiene para el día 0, porque es 23 menos 23. Para el mes, 10, porque es 13 menos 3. Y para el año, 60, porque es 85 menos 25. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las cifras que deben encontrarse mencionadas en la parábola directamente o con operaciones sencillas para confirmar la fecha 23 del 3 del 25, como comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que nos faltan 23 días. Ese es el susto. Si esto es así, es el susto. Entonces, se le tienen que restar las fechas del calendario hebreo y gregoriano. Efectivamente. Restar por un lado el día, por otro lado el mes, por otro lado el año. Y entonces es como sale. En el día la resta es 0. En el mes la resta es 10. En el año la resta es 60. Bueno, estas mismas cifras son válidas para confirmar que la fiesta del Purim
como fecha de comienzo a lo mejor de la transformación de las primeras primicias. Sabemos que las primicias, caballo blanco es anterior al caballo rojo en el Apocalipsis, por tanto es antes y muy cercana. Pues aquí tenemos un ejemplo de una fecha cercana que tiene que ver con las primicias, porque es Purim. Purim es la fiesta de la reina Esther. Y la reina Esther es figura de la Virgen María. Y en concreto de la Virgen María como reina y como mujer del Apocalipsis. Porque la reina Esther libró a su pueblo de la muerte. Y la mujer del Apocalipsis nos lleva a una tierra nueva, sin muerte. Y además es reina en la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe en España se presenta como una reina con su hijo. Y es la misma advocación, solo que son dos fases distintas del mensaje. Bueno, pues entonces resulta que el día 13 es día de rosa mística. Todas las rosas místicas, dijo la Virgen que todos los días 13 tenía que ver con rosa mística. El día de Purim tiene que ver con Guadalupe. ¿Cómo empiezo yo todas las oraciones de todas mis charlas? Oh rosa mística de Guadalupe. ¿Cómo la termino? Concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu hijo. Pues bueno, yo creo que también para ese día también serviría la resta, porque estamos también en el mismo mes, en la misma diferencia de años, y la diferencia para ese día también es 0. El mes que viene ya no ocurriría. El mes pasado tampoco ocurriría. Y lo mismo pasando de años. Bueno, pues aquí tenemos una tabla sencilla en donde he puesto los datos de la parábola. Hay 3 pastores, aquí está en la columna las ovejas iniciales, las ovejas finales, las ovejas perdidas y el tanto por ciento de rebaja del salario que recibe cada pastor. Bueno, entonces, ¿dónde está el 0? Bueno, pues está en esta tabla, está muy claro, en esa esquina está el 0. ¿Dónde está el 10? Pues está en 2 esquinas. Además, si restamos 24 menos 14, también tenemos 10. ¿Dónde está el 60? Pues en otra esquina y la columna de debajo, restando simplemente, ¿no? Bueno, muchas décadas hemos pasado. Yo recuerdo muchas ocasiones en las que incluso estando en Chile, pues coincidíamos en fechas que luego no pasaron las cosas, ¿no? O sea, y como tú decías, pues oye, que hay otros ahora mismo que están publicando vídeos diciendo que es en el año 29. Yo lo que digo es, la he descifrado de este modo. Y otra persona me daba también del grupo en el que yo tengo, pues hacía otro cálculo, que a ver si recuerdo cómo era, porque era la diferencia, lo más es el año. Entonces él decía, pues en el año 100 menos 40, ¿no? Pues le daba el 60. Quiero recordar que era así. Luego, lo intermedio es o sea, lo más grave había sido lo que le pasó a los 2 de 100 y los 40. Por tanto, eso él lo aplicaba al año. Y por tanto, le sale también. Pero el cálculo de usted es para 23 de marzo de este año 2025. Sí. Sí, lo que pasa es que vamos a ver las conjunciones y las fechas. Las conjunciones se pueden extender por un poco más de un día. O sea, que a veces también puede ser 24, ¿entiendes? O sea, no pasa nada. Y el calendario hebreo, cuando dice una fecha 23, por ejemplo, pues resulta que es 23 esta tarde, pero mañana hasta que llega la tarde también es 23, luego es 24, ¿entiendes? Por tanto, al final siempre hay más o menos un día que no pasa nada, ¿no? Entre los dos fenómenos, las conjunciones y el calendario hebreo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo de en medio
él decía, dice, pues las ovejas que se perdieron, que perdió que tuvo el de en medio, 24, como le regañaron porque había mentido 3 veces, pues la divide entre 3 y le sale el 8. El 24 y el 8. Y luego, pues al otro que le dieron el premio, pues no, pues lo mismo, en 0, ¿no? Y entonces ve que está aquí en 0. Bueno, es una, yo diría como una paralela a la que yo expongo, pero en ese caso la fecha del día saldría 24 en vez de 23. Pero esto ya sabemos que las guerras empiezan por la noche y depende si estás en el uso horario X o en el Y, al fin y al cabo, hablar de 23 y de 24 es hablar lo mismo, de lo mismo. Bueno, esto es muy cercano, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver lo que han dicho distintas revelaciones sobre el comienzo de estos acontecimientos. En unos mensajes que se dieron a las primicias a través de un instrumento de México que no es conocido, mensajes que fueron diarios durante un año, el conjunto de esos mensajes con los comentarios que yo hice, etcétera, pues ocupan un libro de 800 páginas, un libro que no está publicado, pero que existe. Entonces, pues decía este mensaje: repentinamente se verán los conflictos que os descubren el rostro de mi acerbo enemigo. No habrá ya paz, sino zozobra. Se ha agotado la luz y la oscuridad obnubila las naciones. Lo importante de este mensaje es que diga repentinamente. Bueno, porque todos tenemos como la esperanza de que se vaya viendo venir, ¿no? Ahora yo creo que sí que se va a ver, con los datos que voy a ir dando, sí que se va a notar que se está viendo venir. Pero bueno, Peñablanca dice un día a la Virgen en uno de sus mensajes, luego pondré la fecha: China, ¿qué vas a hacer? El mundo piensa que Estados Unidos y Rusia serán aliados. Si os fijáis, esto hace 15 días no pasaba. ¿Ha empezado a pasar? ¿Estados Unidos y Rusia aliados? Pues no, ha empezado a ser con la reunión de Riad y con la que ahora se continúa en esta semana, ¿no? De serlo, de que sean amigos, os digo, China sería el primero que ataque a Rusia y Estados Unidos será invadido por China. Rezar mucho por vuestro pastor. Qué curioso que cuando dijo eso decía rezar mucho por vuestro pastor, que está en el hospital. Le faltó decir, ¿no? Y por todos vosotros. La fecha es esta: 2 de septiembre 84. Bueno, pues luego dijo en otro momento que era una guerra que iba a durar 200 días, con mucha muerte y destrucción. El día 12 de febrero yo no sé qué es más importante en decir esa profecía de que viene enseguida, o decir que va a durar 200 días, porque claro, que una guerra de este calibre solo dure 200 días también es una gran profecía. Luego yo he utilizado esos 200 días para ver señales en las estrellas y efectivamente se ve la diferencia, el tiempo entre la conjunción Venus-Sol del día 23 de marzo y el día de luna llena, entre las lunas llenas, que es posible aviso, posible día del aviso tiene que ser luna llena. Pues hay un día en este año, que es el 7 de octubre, que es luna llena, que hay 200 días. Ahora, hay 190... una pregunta. El 23 de marzo, si se da esta guerra, ¿estamos hablando de una guerra que en ese día sería ya un conflicto nuclear o sería una guerra que estaría empezando lentamente a llegar a eso? Esto nos lo va a decir ahora mismo Sor Lucía.
No te necesito yo elucubrar, lo dice ella misma, ¿no? Entonces, esto fue una entrevista que circuló pues, en los años 80, no se puede precisar la fecha, se la hizo un jesuita polaco y se publicó y funcionó por fotocopias, y yo la he sacado de un libro que se llama Los Profetas del Bosque. Allí está. Es un libro como de la década de los 2000. Bueno, entonces dice, en esa entrevista, solo he extraído la parte bélica, y no toda la parte bélica, sino la principal, que nos interesa. Dice, antes de que estalle la guerra, aparecerá en los cielos una gran señal luminosa que todo el mundo podrá apreciar por las noches. Bueno, yo creo que llevamos un año en donde las auroras boreales han ocurrido varias veces y llegando hasta latitudes muy bajas. Esta misma noche pasada ha habido auroras boreales en Turquía que se han fotografiado. Antes de que estalle la guerra, aparecerá en los cielos una gran señal luminosa que todo el mundo podrá apreciar por las noches. Yo creo que eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. También la Virgen en Fátima lo anunció, ¿eh? Y un año antes hubo una vez ese tipo de señal, ¿no? Yo creo que esta vez, por lo menos, yo diría que 3 veces en España se han fotografiado auroras boreales, lo cual es totalmente inusual, por lo menos desde arriba a abajo de España, 3 veces, en 3 ocasiones. Bueno, entonces, por tanto, esta parte estaría cumplida incluso. Segundo, todo el mundo quedará atónito e impactado por el fulmíneo ataque de China contra Rusia. Fulminio todavía no responde a tu pregunta, pero enseguida vamos a ver que sí. Es precisamente la novedad. Todo el mundo en ese momento está convencido de que la guerra atómica va a desarrollarse entre Rusia y Norteamérica. Y no va a ser así. Van a ser los chinos que, en cierto momento inesperado, atacarán de una manera terrible a Rusia hasta arrasarla. Vamos a ver. Es que esto es muy importante. En este momento el mundo tiene 3 jefes, vamos a decir, China, Rusia y Estados Unidos. Pues hasta que no ha llegado Trump, pues cada uno tenía su área de influencia, su posibilidad de ser el mandamás. Pero en cuanto ha llegado Trump, ha arrancado con esto. Ha dicho, yo me junto a Rusia. ¡Puf! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para los chinos! ¿Tiene algo de extraño que sean los chinos los que reaccionen? No lo ha pensado. Es como Trump, como es Trump. Trump es muy impulsivo. Dentro de su programa, pero lo hace de modo impulsivo y asusta. Asusta. Y esta vez ha asustado a quien puede salir la cosa fuerte, ¿no? Entonces, seguimos. Desde el comienzo de la agresión se irán acrecentando las hostilidades de forma violenta y cruel. La sorpresiva, rápida y terrorífica victoria de los chinos será motivo de pánico en los Estados Unidos. Decir esto es muy sorprendente, ¿verdad? Ahora mismo. Yo creo que ya está entrando el pánico. ¿Por dónde estás tú sentado? Enormes contingentes de tropas serán trasladados al continente asiático, pero sin posibilidades de retirarse. Los chinos dispondrán de una poderosa fuerza aérea y la utilizarán. Es decir, todas esas tropas que se trasladan al continente asiático, pues con la fuerza aérea que van a tener ellos allí, pues la van a ir empujando al mar, sin posibilidades de retirarse, es lo que dice. Lo está diciendo hace 40 años, Sor Lucía de Fátima. Bombardearán muchas ciudades y emplearán bombas atómicas para destruir las centrales nucleares
y los centros de investigación nuclear rusos. El estallido de las armas nucleares, además de una terrible destrucción, terremoto y otras perturbaciones de la naturaleza, producirá su derrota final. La derrota de los propios, o sea, les va a pillar, porque esas bombas nucleares van a tener una respuesta en la naturaleza que les va a afectar a ellos, a sus propias tropas. Los ejércitos chinos serán aniquilados por los mismos efectos de la energía nuclear que utilizarán para destruir al mundo. Con todo, en los comienzos avanzarán victoriosos. Atacarán en muchos frentes y Rusia se verá obligada a combatir a lo largo de toda su extensa frontera. Dice como 2.000 kilómetros. No, son 4.000 kilómetros la extensa frontera. A la vez se verá invadida por grandes contingentes de tropas aerotransportadas en el interior del país. Es decir, a Rusia no solo le... supongo que, por ejemplo, podría un escenario corresponder a esto, es en el extremo oriente, pues están lanzando bombas atómicas a una serie de ciudades, lo cual es sorprendente. Y en el medio oriente están transportando grandes contingentes de tropas aerotransportadas. Y entonces a lo mejor la radiactividad va de este a oeste y termina también afectando a sus tropas. Al principio los norteamericanos no querrán inmiscuirse en el conflicto. Dice que si meto los dedos en el enchufe me da calambre. Inclinándose a favor de Rusia al ver los estragos y atrocidades cometidos por el ejército chino. Alemania obligará a los Estados Unidos a tomar parte en el conflicto, aliado de la NATO. Vaya con Alemania. La ayuda norteamericana será muy tardía e insuficiente, esto de la OTAN, ¿no? La NATO, porque toda la atención mundial estará concentrada en el continente asiático, al menos durante los primeros meses. Como luego veremos, esto también se deduce por otras cosas que después analizaremos, donde desembarcarán grandes contingentes de tropas norteamericanas e inglesas para contrarrestar el avance chino. Esto tiene una explicación. ¿Por qué los americanos e ingleses concentran grandes contingentes de tropas? Porque China, alucinada por una posible victoria, irá a matar y devastar todas las ciudades, masacrando masivamente a la población blanca. Será por parte de China un verdadero suicidio. Y se continúa. Protegerán parcialmente a las repúblicas de pueblos asiáticos que se levantarán contra Rusia para combatir al lado de los chinos. Cualquiera no combate al lado de los chinos estando allí, ¿no? Bueno, esto es, en términos generales, una crueldad contra la raza blanca, autodeclarándose mano de la justicia del destino. Esto suena muy a comunista. Lenin decía que la revolución que ellos hacían era parte del proceso de evolución del hombre, parte de la historia. Irremediablemente tenía la historia que pasar por su revolución. Pues aquí los chinos dicen algo, pues como muy parecido. Mano de la justicia del destino. Y allá vamos. Y arrasamos. La simpatía de Occidente se inclinará a favor de Rusia. Rusia lanzará contra Europa, por el fallo de los alemanes, todo el potencial de los países del Pacto de Varsovia. Los alemanes combatirán entre sí. Eso quiere decir que si estas fechas que hemos dicho son las que son, las recientes elecciones que han tenido más del 20% de extrema derecha, de ultraderecha, o como queramos llamarlos, etiquetarlos, me da igual. Y entonces se ha decidido hacer un gobierno contra esos que han ganado, o que han quedado segundos.
Resultado, los alemanes combatirán entre sí. Los alemanes dentro de poco están en plena guerra entre sí. Y claro, eso es una debilidad. Y Rusia va a pasar pues machacando. Rusia, desesperada por sus derrotas en el lejano oriente y en venganza por el ataque de los alemanes por la espalda, ocupará Europa hasta el Océano Atlántico, lo que ocasionará que las naciones en peligro se levantarán y se defenderán valerosamente. Bueno, esto ya entraría en la segunda parte de esta guerra, que es la profetizada en Ezequiel, capítulo 38 y 39. Bueno, entonces este es lo que nadie espera ahora mismo. Aloysius Irmayer es un profeta de los años después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, que antes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ya profetizó muchas cosas que todas se cumplieron. Bueno, pues ahora dice sobre este momento de esta tercera guerra: la guerra solo se extendió a la República Federal, en especial a Baviera, cuando el ataque chino. China vino con carros de combate a Occidente. Los chinos ayudaban al Occidente. O sea, esta Europa que no sabe dónde va, al final le interesa a China venir a defenderla contra Rusia. Y es curioso, dice, los carros, con carros de combate. Luego va a decir cómo son estos carros de combate. Porque en realidad yo creo que ya no son carros de combate, son drones terrestres. Igual que hay drones aéreos y drones del mar, hay drones terrestres, pero ya verá. Sin embargo, aquí nadie se alegraba de ser ayudado por los chinos en Europa. Esta última fase de la guerra terrible solo duró pocos días. Y en otro momento dice Aloysius: yo no creí tan fácilmente en la meteórica ascensión de China. Por eso dudé mucho tiempo acerca de la identidad de aquellos hombres que tenían tantos tanques ágiles y pequeños que superaban a los actuales como una ametralladora a un arcabuz. Es muy fuerte eso. Pero es que, claro, un dron, la movilidad que tiene es altísima. Puede ser combinado tierra-aire, lo que sea, frente a un carro de combate que es lento, va disparando, ¿verdad? Pero claro, es que le van por delante, le van por detrás y cambian de posición enseguida, y dice, oye, superan a los actuales como una ametralladora o un arcabuz. Desde entonces miro con mucha atención a toda la gente de origen asiático. Y esto es bien importante, lo que usted menciona, porque yo he grabado también videos del alemán Irmayer, y sí, muchas de las cosas que él ha dicho ya se cumplieron. Sí, sí. Bueno, vamos a ver esto que dice la portada del Economist de Navidad. Pues hablaba del mercado de pescado de Tokio, pero incluía varios detalles que los tengo aumentados a la derecha y señalados. El primero, entre las luces, Saturno. Por tanto, algo tiene que ver con la posición de Saturno. Casualmente, en este mes, el mismo día 14, el mismo día que he dicho antes, o 13 de Rosa Mística, tiene conjunción con el Sol. Las conjunciones con el Sol no se pueden ver porque el Sol es muy brillante para mirar al Sol. Y entonces, aunque se ponga delante Saturno, pues no. O aunque se ponga delante o detrás, da igual, no se ve. Pero es curioso que aquí una de las luces es Saturno. Otro de los círculos que he puesto ahí señalando es un mapa del océano Ártico. Yo no sé si han oído las noticias ayer, hoy, etc.
en donde Putin, de paso que está con el tratado con Ucrania para que le den el 50% de sus elementos extraños, pues ya está haciendo el trato para explotar las cosas del Ártico con los rusos. Y por eso quería Groenlandia. Claro, porque va por lo mismo desde hace ya varios meses. Pero claro, no ha contado que los chinos también van a por ellos. Porque, de hecho, en Corea del Norte han construido un gran puerto los chinos y unas vías férreas para distribuir todo lo que esperan obtener del Ártico en recursos naturales y poderlos utilizar en su desarrollo tecnológico. Entonces, han ido los tres a pescar al mismo mercado. Y que es lo que creo que quiere decir esta portada de algún modo. Pero también en la parte de abajo, fíjense, también he señalado otros dos aspectos. Uno, Beethoven está ahogándose en una pecera. ¿Quién es Beethoven? Alemania. Y un poco por encima se vende una garra de un oso. ¿Quién es el oso? Rusia. Así que, bueno, aquí me parece que hay como unos indicios de movimientos que van a ocurrir enseguida, ¿no? Bueno, dice, creo que esto es el profeta Jeremías, dice, pues he aquí que Yahvé en fuego viene, y como torbellino son sus carros, para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego. Porque con fuego, es Isaías, con fuego Yahvé va a juzgar. Y con su espada a toda carne, y serán muchas las víctimas de Yahvé. Y la siguiente sí que es de Jeremías. Dice, así dice Yahvé Sebaot. Mirad que una desgracia se propaga de nación a nación. Le falta decir entre paréntesis hasta convertirse en guerra mundial. De nación a nación. Y una gran tormenta surge del fin del mundo. ¿Dónde es el fin del mundo? Pues allá, en la zona oriental de Rusia. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos, ni recogidos, ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre la haz de la tierra. Fuerte el nivel de guerra, ¿verdad? Bueno, yo quería decir solamente sobre Peñablanca, antes de pasar al siguiente, que cuando yo estuve allí, pues tuve el privilegio de que me enseñaron unas pinturas que no se suelen enseñar sobre esta guerra, cosas que la Virgen había dicho sobre esta guerra. Y en esas pinturas se podían ver tanques de un cañón y de dos cañones. Todos los tanques y algún helicóptero que había también disparando, algún dron a lo mejor, todos llevaban una estrella. Esa estrella es propia del ejército chino. Pintan todos sus tanques con una estrella. Con lo cual, ya, ahora que yo he recordado aquellas pinturas, pues lógicamente aquellas pinturas eran proféticas. Peñablanca. Quiero decir que en Peñablanca se unen muchas cosas, que es que no pueden ser todas. No, es que es una aparición de mentiras. No, es de las grandes apariciones. Más de 100.000 personas se juntaban allí, los días que la Virgen anunciaba. De hecho, terminaron las apariciones el día 12 de junio de 1988. Habían empezado exactamente 5 años antes. Bueno, pero el día que terminaron, había en el cielo conjunción Venus-Sol. ¿Tendrá que ver con el principio de la guerra también? ¿Tendrá que ver con Guadalupe? ¿Tendrá que ver con la Inmaculada? Todas esas conjunciones Venus-Sol que ya he mostrado otras veces.
Qué casualidad. Por tanto, sí, para mí es un gran lugar de apariciones. No puedes juntarse tantas cosas. Bueno, entonces el primer elemento de la guerra es la sorpresa china y empezar las guerras nuclear ya, desde el minuto cero casi. El segundo elemento es la invasión que en Ezequiel se llama invasión de Gog, que vamos a ver que es sobre Europa, no es sobre Israel como dicen los protestantes, porque los protestantes tienen como el modelo ya hecho, ¿no? Y entonces te lo sueltan ante cualquier profecía, ¿no? Si hay que leer bien. Bueno, primero entonces, ¿quiénes invaden en esa, según Ezequiel 38 y 39? Invade una alianza. Gog, que es el príncipe, en el país de Magog, que es Moscú. Dice, príncipe supremo de Mesec. Mesec es Moscú y Tubal. Y están aliados con él Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Kush, Put, Gomer, con todas sus huestes. Todos esos son países musulmanes hoy en día. Bet Togarmá, en el extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos, están contigo, con Rusia. Dios se refiere a los nombres de naciones actuales por el nombre de sus antepasados, de sus raíces. Entonces, Magog tiene que ver con los escitas, con Rusia. Vendrás de tu lugar del extremo norte, Rusia está, tú y pueblos numerosos contigo. Esos son los que invaden. Bueno, pues el 20 de enero del 2015 hubo este tratado que comentaba la prensa israelí. Y entonces, pues claro, según ese tratado militar del 2015, que aquí se le ve la foto principal, pues si te atacan te tengo que defender. Y si vas a atacar tú, pues yo te voy contigo. Así que por eso tiene sentido esa alianza ruso-musulmana. ¿Cuál es la finalidad de la invasión? Lo dice Ezequiel. Aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta. Marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad, sin murallas, ni puertas, ni cerrojos. Pregunto, ¿Israel tiene seguridad? ¿Tiene murallas? Sí. ¿Pone puertas y cerrojos? Sí. Entonces, ¿esto no concuerda con la nación de Israel actual? Y al revés, ¿Europa habita en seguridad? ¿Tiene murallas? No, si puedes pasar de un país a otro sin pasaporte ni nada. Lo mismo que en Estados Unidos. No hay puertas, no hay cerrojos. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. ¿Órdenes de quién se puede recibir órdenes hoy en Rusia? Pues del único poder mundial que ejerce el anticristo ya. O sea, está a punto de ejercerlo, ejerce todavía en la sombra. Recibirás órdenes, irás a saquear, a hacer botín, o sea, a una tierra más rico que un Producto Interior Bruto muy superior al suyo. A poner tu mano sobre ruinas repobladas. A saquear has venido, dicen desde el otro lado. Para hacer botín has concentrado tu asamblea, para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín. O sea, ese es el verdadero motivo, volver a coger y poderse reconstruir y poderse de todos los daños que le está haciendo China o que le ha hecho China. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la invasión? Dice Ezequiel, subirás contra mi pueblo Israel. De ahí que los protestantes enseguida digan, claro, van contra la nación de Israel. Pero claro, es que Ezequiel distingue entre Israel y Judá, siempre. Entre el reino del norte y el reino del sur, que es cuando él estaba allí profetizando. Y si, por ejemplo, dice, es enorme la iniquidad de la casa de Israel,
y de Judá. No dice de Israel y solo Israel, no, de los dos, separa. Así dice el Señor Yahvé: he aquí que voy a tomar el leño de José, que está en mano de Efraín, y las tribus de Israel que están con él. Son las 10 tribus. Los pondré junto al leño de Judá, que son las 2 tribus que quedaron en el otro lado, el reino del sur. Haré de todo un solo leño y serán una sola cosa en mi mano. Quiero decir que Ezequiel, cuando dice Israel, está pensando en el reino del norte. Está pensando en las 10 tribus que luego se convirtieron, como ahora veremos, en las viejas naciones europeas. Cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, dice. Mi pueblo Israel no vive hoy en seguridad. La actual nación no tiene ni seguridad ni montañas de importancia. No se dirige a la actual nación de Israel, pues en ella hoy habita la casa de Judá. ¿Dónde habita la nación de Israel? Pues este es el plano de donde se fueron la migración de las 10 tribus perdidas de Israel. Que fueron a través de Georgia y del norte de Europa, al norte de Europa, y cayeron sobre el Imperio Romano y son los famosos pueblos bárbaros. Y distintas tribus son distintas naciones que se han ido formando y han dejado en Europa toda una topografía, una toponimia que es hebrea. Por ejemplo, Danubio significa río de Dan. Por ejemplo, Saxons, ¿qué significa? Hijos de Sac, de Isaac. Ebro es hebreo. Iberia es hebreo también, de otro modo, constantemente. Bueno, entonces, este es el camino que siguieron las 10 tribus de Israel. Claro, las tribus en la otra cuando el reino del sur, cuando ya murió el Señor, llegaron los romanos, acabaron con el templo y los dispersaron, pues ellos fueron por el Mediterráneo y terminaron mayoritariamente en España. En España se han juntado casi todas las tribus. Cuando España se ha ido a América, se ha llevado a las 10 tribus, queriéndolo sin querer. Y por ejemplo, Efraín y Manasés, que quedaron en Inglaterra y en Irlanda, cuando se fueron a América, se llevaron a Efraín y Manasés. Estados Unidos es descendientes de Efraín. Por eso, como cabeza de las 10 tribus del norte, donde la primogenitura es de Efraín y de Manasés, pues por eso han tenido dominio sobre el mundo. ¿Vale? Bueno, pues esta invasión de Gog, a donde va y donde va a terminar pereciendo, es en los montes de Israel, que son los Pirineos. Y si quieres, pues algo de los Alpes, pero esos son los montes de Israel. Y ahora veremos mapas y cosas. Este es el siguiente es otro esquema de esos. Desde Rusia se va por 2 frentes, uno que va por el norte, que va hacia los Países Bajos, otro que va por el sur, que va hacia Roma. Y los apoyos musulmanes vienen todos desde Irán, por el sur, Irán, Turquía, etcétera, e incluso pues llegar a invadirse partes de la costa española y de Francia también. Es una invasión militar que también describe Joel y dice así: día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en años de generación en generación.
Delante de él devora el fuego, detrás de él la llama abrasa. Como un jardín de Edén era delante de él la tierra, detrás de él un desierto desolado. No hay escape ante él. Aspecto de corceles es su aspecto, como jinetes así corren. Como estrépito de carros por las cimas de los montes saltan, como el crepitar de la llama de fuego que devora hojarasca, como un pueblo poderoso en orden de batalla. Por tanto, Rusia tiene mucho, porque después de que le está zumbando China, también ellos hacen esto. Bueno, hay mapas que se han construido con profecías. Por ejemplo, este mapa es de 1940. El fondo lo he puesto yo, pero las líneas negras son las que estaban en ese mapa de 1940 por este señor, Marqués de la Franquerie, en donde se ven, bueno, cómo las zonas rojas son las zonas más pobladas. Aquí esto es París, esto es pues toda el norte de Italia, aquí vemos la Costa Azul, en fin, todo, y Bruselas, Londres, etc. Bueno, pues se ve como unas columnas van hacia los Países Bajos, otras entran en Francia por distintos lugares, por arriba y por abajo, y unas terceras van hacia Roma, entran por detrás de los Alpes y van hacia Roma. En una carrera que luego va con los propios musulmanes, que es la que va a describir el tercer secreto de Fátima, ¿no? El Papa saldrá corriendo, ¿no? En esta situación, ¿no? Bueno, entonces, aquí, este es un mapa. Por ejemplo, este es otro mapa que se hace con las indicaciones de Marie-Julie Jahenny, en donde, pues, se ve, bueno, que hasta París va, ahí como dejando una zona, el macizo central, por ocupar, pero atacando, pues, hasta el norte de los Pirineos, ¿no? Y entonces, es curioso cómo ¿cuál es el resultado militar de esta invasión? Pues dice Ezequiel: en los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Los Pirineos van a caer. Y ahora verás cómo van a caer. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. Convocaré contra él toda clase de terrores. Volverán la espada unos contra otros. Los castigaré con la peste y la sangre. Haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre sobre él, sobre sus huestes, sobre los numerosos pueblos que van con él. En la haz del campo caerás. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Ya lo dice Ezequiel. Y más adelante dice también Ezequiel: aquel día daré a Gog un lugar como sepultura en Israel. O sea, todas esas contingentes de tropas va a ser sepultado en Europa. Un valle escarpado que van los peregrinos hacia el oriente del rugiente mar. ¿Cuál es el valle al que van los peregrinos hacia el oriente del rugiente mar? El mar rugiente es el Atlántico y el oriente es aquí. Pues eso se llama Lourdes. Al valle que van los peregrinos, dice, el mismo rugiente mar que les interrumpirá su paso. Sepultaría allí a Gog y a toda su gente, y lo llamarán el valle de la multitud de Gog, Jamón Gog. Bueno, sabemos que la guerra se va a paralizar por las ondas de marea. Yo he dibujado las alturas topográficas hasta los 200 metros y como se ve, a los 200 metros se comunican el océano Atlántico y el mar Mediterráneo por el norte de los Pirineos. Entonces, ahora volviendo al mapa
Este es el mapa de la altura, ¿no? De la altimetría, a los 300 metros, un poquito más, pero se ve claramente la comunicación que hay aquí en este. Pues en el otro lado he puesto el mapa ese que hacían con las profecías de Marie-Julie Jahenny. Y vemos cómo toda la zona ocupada, según Marie-Julie Jahenny, va a quedar inundada. Y también la que viene por el Mediterráneo. O sea, que esto va a ser como el faraón persiguiendo a Israel. Fue comido por el mar. Y está dicho. Está dicho. Y este es en la siguiente, el valle, el lugar del enterramiento, en donde está Lourdes, ahí, encima de los Pirineos, ahí, toda esa barrera natural que querían pasar, pues no van a poderla pasar. Hasta ahí les llega en ese momento. Dice Ezequiel que cuando llegues a los montes de mi pueblo Israel, entonces yo haré temblar la tierra, temblarán los peces, temblarán las aves. Y digo yo, ¿habéis visto alguna vez en un terremoto que tiemblen los peces o las aves? Pues menudo terremoto va a ser este. Claro, es el terremoto del aviso, ¿eh? Bueno, seguimos entonces, y hay multitud de profecías, revelaciones privadas. La primera, la Salet. La Salet dice en qué se entretenían Francia, Italia, España e Inglaterra, y yo creo que también Alemania, mientras los rusos les atacaban los chinos por aquel lejano oriente. Dice, estarán en guerra, la sangre correrá por las calles, el francés combatirá contra el francés, el italiano contra el italiano. Luego, después de esas guerras, habrá una guerra general que será pavorosa. Esa es la que viene. Dice, París será quemada. Claro. No quedará nada, piedra sobre piedra. Durante cierto tiempo Dios no recordará más a Francia ni a Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no será más conocido. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, se oirán únicamente ruidos de armas y blasfemias. Bueno, Garabandal le hicieron una entrevista el año 82 a Jacinta y le preguntaban, ¿recuerdas algo acerca de una gran tribulación, el comunismo? Dice, sí, era una invasión. Bueno, algo que me pareció como una invasión. Más claro no lo podía decir. Algo muy malo, en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante. Pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera. Le siguen preguntando, ¿estos graves acontecimientos tendrán lugar? No, esto es respuesta todavía. Tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. Muchas veces esto de que el aviso vendrá en el peor momento se utiliza para decir que el aviso será al final de la tribulación, cuando no, están hablando de la invasión. En el peor momento de la invasión será cuando venga el aviso, que es lo mismo que dice Ezequiel. Y le pregunta, en 1979, en una entrevista, que son estos párrafos anteriores, refiriéndote a la tribulación comunista, dijiste que me pareció como una invasión. ¿Vistes escenas de esa invasión? Ya cuando la ponen contra la espada y la pared, dice, a veces confundo invasión con persecución. Pero está claro, lo que dijo, lo dijo, ¿verdad? Es lo que yo digo. Bueno, y otra de las niñas de Garabandal, Loli, que ya murió, pues a estas le hicieron otra entrevista unos años después y dice, ¿recuerdas lo que la Santísima Virgen te dijo acerca de la tribulación comunista que ha de preceder al aviso? Dice, parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión.
que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. ¿Es eso lo que querías decir al afirmar que parecerá que la iglesia ha desaparecido? Sí, quienes la practiquen tendrán que hacerlo clandestinamente. ¿Ocurrirá únicamente en Europa o también aquí en los Estados Unidos? Dice, no sé, porque en ese momento Europa era para mí el mundo entero. Bueno, en Garabandal también surgió esta advertencia, que se conoció muchos años después al publicar un libro en alemán. A la vuelta de un viaje del Papa a Moscú se desatará inmediatamente la invasión-persecución. Bueno, supongo que es un viaje para mediar, ¿no? Lógicamente, para que no se desate, ¿no? Para dejar la guerra en China, ¿no? Bueno, en Cuapa, en Nicaragua, dice la Virgen en 1980, recen el rosario no solo en mayo, sino siempre. Hagan los 5 primeros sábados la comunión reparadora. No me gustan las oraciones mecánicas. Recen el rosario meditado. Si no lo hacen, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Habla claramente de la Tercera Guerra Mundial. Si ustedes no observan mis peticiones, el comunismo se extenderá por toda América. Pero no deben irse del país, ni dar la espalda a los problemas. Nicaragua era esto. ¿Suena? Si escuchan mis súplicas, Nicaragua será la luz del mundo. Pero ha venido el comunismo también a otros lugares, ¿no? A México, a muchos países de América del Sur, a Venezuela, Cuba. En el Escorial, la Virgen de los Dolores decía en 1981, rezad mucho, hijos míos, pedid por la intención de que no haya guerra, que el mundo está muy mal, solo vuestra Madre del Cielo puede ayudaros, a todos a vencer en la lucha contra el enemigo. Como no cambien y sigan abusando de mi misericordia, el mundo se verá envuelto en una gran guerra. Serán destruidas varias naciones, habrá muchas muertes, caerán nubes de fuego que abrasarán la tierra. Todo esto será lo más horrible que se ha conocido por la humanidad. Y no está hablando del castigo por el fuego, después, el de Akita. Está hablando de esto, ahora. La siguiente, dicen, si no hacen caso, Rusia será una vez más el castigo con que Dios los castigue fuertemente. El enemigo formará en el aire una guerra con armas atómicas. ¿Cuántos cuerpos volarán por el aire y la piel se desprenderá de esos cuerpos? Millares de ojos lo verán y aún así no lo creerán. El planeta Tierra está a punto de destruirse. Con oraciones y sacrificios, ¿cuántas almas se pueden salvar? Rusia es el azote de toda la humanidad. Pedid que se convierta. Querrá destruir con artefactos atómicos la humanidad. Con vuestras oraciones y vuestros sacrificios puede convertirse. Con el Santo Rosario se puede salvar toda la humanidad y evitar una gran guerra. Año 82. Bueno, un anónimo, ya de profecías también privadas, dice, una poderosa hueste de los pueblos del este vendrá a Occidente. Los soldados pasarán por Westfalia, hacia Holanda, de donde volverán vencidos. Contra ellos se levantará todo el occidente y el sur. Los ejércitos chocarán en medio de Westfalia. Según Baekhyun, esta vieja tradición está asociada a otras muchas que señalan la invasión del Este para el Día de la Asunción. El Día de la Asunción ya es después del mes de marzo, pues es el mes 3, hasta el mes 8 pasan 5 meses. Por tanto, habrán empezado a lo mejor en julio, en agosto, en julio, para que en agosto ya estén llegando.
¿eh? Algo así. Bueno, esto es el mapa de Westfalia, es la zona que parece pues pegada a los Países Bajos, dentro de Alemania. En otro vaticinio de este libro de los profetas del bosque, dice, donde confluyen los ríos Rin y Mosela, que es en Coblenza, se armará tan sangrienta contienda contra rusios y basquires que el Rin se enrojecerá a lo largo de 25 leguas. Una legua son 5 kilómetros, 25 son 100 y pico kilómetros. Y aquí está el lugar de Coblenza, marcado en Google Maps, cerca de los Países Bajos, y aquí es la conjunción del Rin y del Mosela. El venerable Holzhauser dijo en el siglo XVII, entonces estallará una guerra terrible. Por un lado estarán Rusia, Suecia y todo el norte. Por el otro Francia, España, Italia y todo el sur bajo un príncipe fuerte. El sur vencerá al norte. Antes del gran cambio y la completa renovación de la Iglesia, la silla del Papa estará vacía durante un corto tiempo, y el imperio alemán estará desgarrado por la discordia interna. Entonces estallará una guerra terrible. Al estallido de la guerra le precederá una primavera temprana y muy bonita. Pues echemos el ojo a esta primavera, ¿no? Si es temprana y muy bonita. La verdad es que sí, ¿eh? Los almendros ya están en flor hace tiempo, por supuesto que debían, desde el mes de enero. La gran guerra llegará a su fin, esto es otro profeta, el doncel ciego de Praga, cuando florezcan los cerezos, que como no sé qué mes es, pero supongo que debe ser ya en otoño, septiembre, octubre. 2 veces se cribará a Bohemia. La primera quedarán tan pocos alemanes que cabrán debajo de una encina. El pueblo de Bohemia será aniquilado. Bohemia es el centro de Checoslovaquia. ¿Dónde está Praga? El pueblo de Bohemia será aniquilado. Todo quedará sepultado en el país. 2 veces se cribará a Bohemia. La segunda sobrevivirán tan pocos checos que cabrán en la palma de la mano. Pero no habrá paz en Europa antes de que Praga sea un montón de escombros. Los labradores chasquearán el látigo detrás del arado y dirán, aquí estuvo Praga, algo parecido a lo de París. Aquí estuvo una gran ciudad. Un sol se precipitará y la tierra temblará. La venganza viene sobre el mar. Qué curioso, ¿verdad? Están todos los elementos que hoy ya hemos trabajado y conocemos con más detalle. Esto es Bohemia, esto es la Checoslovaquia, la parte de Chequia, más que la de Eslovaquia. Eslovaquia está más allá. Otros vaticinios del siglo XV. Pero estos vaticinios nos legaron también señales de que no han ocurrido. Dice, el año de la guerra estará precedido de un año brillante y otro de inundaciones. Pues no sé si el año pasado fue de inundaciones y el anterior fue de calor, que es lo que estaba diciendo, pero en fin, habría que ir a los registros. La humanidad dará un grito de espanto y terror el 12 de julio, día de Santa Verónica. Luego la Virgen en Peñablanca dijo, el 22 de julio hará una lluvia durante una hora, que todo el mundo pedirá la paz. Bueno, se ve que está en ese momento ya el comienzo de esta guerra. O sea que los primeros meses es más el ataque China-Rusia, y hasta que Estados Unidos intervenga o yo qué sé. La invasión de Alemania ocurrirá cuando el trigo esté en flor. Esto es un poco al final de la primavera, primeros del verano. De mayo en adelante se hablará de guerra.
En septiembre, claro, habrá guerra antes, en mi opinión, pero ya de mayo en adelante, dice que me va a tocar a mí, a Europa. En septiembre y octubre habrá gran mortandad y en noviembre sucesos maravillosos. Bueno, no sé qué será lo relativo a noviembre, pero septiembre y octubre gran mortandad, en mi esquema está muy claro, ¿no? Otra profecía de un benedictino, de María Lach. Esta es una advocación mariana de Centro Europa. El siglo XX traerá muerte y corrupción, declive en la Iglesia, rotura de familias, ciudades y gobiernos. Después de una gran derrota de Alemania, la de la Segunda Guerra Mundial, vendrá una gran guerra que no solamente dejará a Alemania en cenizas y escombros, sino que al final estarán así todos los países del este y del oeste. No habrá pan para los seres humanos, ni pienso para las bestias. Nubes venenosas hechas por los hombres bajan aniquilándolo todo. El espíritu humano caerá en la locura. La Sibila Micalda, 1658. Todavía dura tu reino, mi querida Praga, pero también para ti sonará un día la hora. Del este viene un dragón de aspecto horrible, pues sus 9 veces 99 ojos lanzan rayos mortales, y de sus fauces ampliamente abiertas brota aliento ponzoñoso. ¿Por qué hay turbias mareas que lavan tus riberas y prados? Las campanas darán las 10 de la noche. Una terrible tormenta truena sobre el país. Humo de azufre quita el aliento a hombres y bestias. Del Vyšehrad, que es un barrio de Praga, llega una bola de fuego. Las rocas vuelan por el aire y por todas partes habrá gritos y un mar de fuego. Las nubes se disipan despacio. Ha pasado ya y el destino de Praga se ha cumplido. Corazones crueles siembran un hongo, cuya semilla arrojan desde el cielo a la tierra. El hongo será terrible. Alcanzará hasta las nubes y cubrirá con su sombra mucha tierra, pero es venenoso, y millares morirán una muerte cruel. Bueno, está definiendo siempre guerra nuclear, ¿verdad? Por todos lados, ¿no? Otra cosa que dice también, creo que es Ezequiel. Sí. Mandaré fuego sobre los que viven seguros en las islas y sabrán que yo soy Yahvé. Tampoco van a quedar libres. Se ha construido Tiro una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro, como barro de las calles. He aquí que el Señor va a apoderarse de ello. Hundirá en el mar su poderío, y ella misma será devorada por el fuego. Y lo describe muy bien Alois Irmayer. Irmayer ponía en relación lo que narra con la destrucción de las 3 columnas acorazadas rusas. Ve un avión que vuela hacia aquí desde el este y que tira un objeto al agua, grande. Y entonces ocurre algo maravilloso. Allí se levanta el agua como una sola pieza en una torre de agua que vuelve a caer y luego lo inunda todo. En el Canal de la Mancha. La bomba atómica. Hay un terremoto y la gran isla se hunde. A medias, porque se forman grandes agujeros en el mar. Una parte de Inglaterra desaparece por la cosa que tira el aviador en el mar, y el agua se levanta como una pieza sólida y vuelve a caer. No sé qué es. Tremendo, ¿no? En Ámsterdam, la Virgen en las apariciones habla de armas químicas y armas biológicas. Y dice, la señora dice, ven conmigo a Rusia. La señora me lleva a edificios de vidrio,
también subterráneos, donde hay toda clase de gente trabajando. Les oigo hablar en diferentes idiomas. Me parece es muy al interior de Rusia, en las grandes llanuras de Rusia septentrional. La señora dice, están fabricando productos químicos. Cuidado, América. Interven, interven. No se trata solo de vidas humanas, sino de fuerzas aún más grandes. Diabólicas, claro. Oigo decir 2 veces a la señora, corrupción. Luego dice, Rusia hará todo con engaño. Vendrá una revolución. Ahora veo la tierra y parece como si fuera azotada. Entonces dice la señora, también la naturaleza cambia. Oigo, ya no hay Cristo. Y en la siguiente dice, dispararán algo en el aire. Pasa volando, tan rápido que casi no puedo verlo. Tiene forma de cigarro o de torpedo. Se llama misil, digo yo. Y es de color aluminio. De pronto algo estalla en la parte posterior. Con la mano percibo diferentes sensaciones terribles. Primero, una completa insensibilidad. Estoy viva pero no vivo. Veo imágenes espantosas de personas frente a mí. Caras hinchadas, llenas de úlceras, una especie de lepra. Siento enfermedades terribles y mortales, cólera, lepra, todo lo que esa gente tiene que sufrir. Veo cositas negras flotando a mi alrededor. Parece polvo muy fino. Pregunto, ¿esos son bacilos? Ella responde muy seria. Es algo infernal. Siento que se me hincha la cara y todo el cuerpo. No puedo moverme. Oigo decir a la señora, y eso lo están inventando, y en voz muy baja. Ese es ruso, pero también los otros. Y dice con fuerza, pueblos, estáis avisados. Y ahora el polvo amarillo, que ya es el colmo de la guerra biológica, que lo dice Aloysius Irmayer. Los aviones arrojan entre el Mar Negro y el Mar del Norte un polvo amarillo. Con él se crea una franja de muerte que va recta del Mar Negro al Mar del Norte, tan ancha como media Baviera. En esta zona ya no puede crecer ni un tallo de hierba, ni menos aún vivir un hombre. Los suministros rusos se interrumpen, porque tienen que pasar por esa línea. Allí donde está el cuartel general, los aviones tiran una caja negra y entonces todo fuera. Luego vuelan al norte. En el medio hay un sitio donde ya no vive nada, ni un ser humano, ni ganado, ni hierba. Vuelan y se alejan del todo a donde está penetrando la tercera masa de ejércitos y cortan todo. Luego todo se muere. Llueve un polvo amarillo sobre una línea. Es una larga raya. Quien pasa por ella muere. Los que están a este lado no pueden ir al otro. Empieza con la ciudad dorada. Es aniquilada. Eso es Praga, esa ciudad. Hacia arriba hasta la ciudad en el Golfo, ya que parece una raya. Va lo que parece una raya amarilla. Será una noche clara cuando empiecen a tirar. Los carros de combate siguen andando, pero los que se sientan dentro ya están muertos, se han puesto negros. Todo se derrumba en las 3 columnas, no vuelve ni uno. Allí donde cae ya no vive nada. Ni un árbol, ni una mata, ni un arbusto, ni ganado, ni hierba. Todo se vuelve marchito y negro. Lo que está debajo está muerto, sea hombre, animal o planta. Muere el ganado, la hierba se pone amarilla y seca. La carne se cae de los huesos, las casas siguen en pie.
Durante todo un año no puede vivir en esta comarca ningún ser vivo, sin someterse a un peligro mortal. Bueno, en la siguiente está un mapa que dice, va del Mar Negro al Mar del Norte, ¿no? En donde yo he trazado, es como media Baviera, pues yo he trazado una anchura, una línea recta, una anchura, casi aseguraría pues que es esta que pasa por Praga, ¿no? No esta, o sea, no la de más a la derecha, sino la de más a la izquierda. Toda esa zona va a dividir Europa en dos durante más de un año. Y los rusos que se estaban retirando, al pasar por ahí, caen, mueren. Tremendo, ¿no? Bueno, y dice en Ámsterdam la Virgen: la señora extiende sus brazos, como protegiendo una parte de Asia que me parece ser Ucrania. Veo en Rusia una luz deslumbrante, como si estallara desde el suelo. Y es que eso es lo que dice también Ezequiel: fuego sobre Magog. Y un espectáculo horroroso. Y después ya no ves más nada. Dice la señora y quedo cegada por esa luz. Luego veo una llanura reseca. Es una imagen desagradable, como si la muerte hubiera pasado por allí. O sea que aquí va a ir cayendo unos tras otros, ¿no? En Rusia, Aloysius, otra vez Mayer, dice, en Rusia estalla la revolución y guerra civil. Después de todas estas cosas, ¿no? Veo una masa roja mezclada con caras amarillas. Es un levantamiento general y una cruel matanza. Los cadáveres son tantos que no se pueden retirar de las calles. Los grandes dirigentes del partido se matan y lavan en sangre sus grandes culpas. El pueblo ruso vuelve a creer en Cristo y la cruz vuelve a ser honrada. Luego cantan los cantos pascuales y encienden velas a los iconos de María. Por la oración de la cristiandad muere el monstruo del infierno. La gente joven vuelve a creer de nuevo en la intercesión de la Madre de Dios. Bueno, y vamos a recordar que esta invasión ruso-musulmana es la cuarta vez que los musulmanes intentan invadir Europa. Y que las 3 veces anteriores, gracias a la Virgen de Guadalupe, se pudo conjurar aquel problema, aquella invasión. La primera, en la batalla del Salado en 1340, donde un ejército de 400.000 musulmanes contra un ejército de 20.000 cristianos cayeron en menos de 24 horas. Un error tras otro. La segunda, en la conquista de Granada, que termina tras 8 siglos de lucha encomendándose a la Virgen de Guadalupe por la reina Isabel. Y la tercera, la batalla de Lepanto, en 1571, en donde se lleva el estandarte en la nave capitana con una copia de la imagen de México, en la flota cristiana. Cambian los vientos y vencen cuando parecía que iban a perder. Bueno, pues esta es una característica común de la advocación de Guadalupe, la protección en las batallas de cristianos contra musulmanes. Y yo pregunto, ¿habrá que encomendar a la Virgen de Guadalupe cuanto más mejor en estos días? Especialmente los cristianos, para ver qué se puede hacer con esa que viene en la siguiente. Están señaladas las 3 lugares. Salado es cerca de Gibraltar, es al lado de Gibraltar. Granada es un poco más a la derecha. Y Lepanto, ahí está donde está. En los 3 casos, la Virgen de Guadalupe venció y los musulmanes no entraron en Europa. Pues ahora ya sabemos la lección. Bien, y el tercer y último, que voy a ser más breve, elemento dentro de esta guerra mundial es un ataque nuclear a Irán por parte de Israel. Bien, dice, esto viene en el capítulo 5 de Zacarías. Dice, y me dijo el ángel, tuvo 2 visiones en ese capítulo.
Me dijo el ángel, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo volando de 20 codos de largo y 10 de ancho, que son medidas de más o menos 10,2 metros y 1,7 de diámetro, que es un misil, es lo que ve. Y luego le pregunta una segunda vez, alcé los ojos, en la siguiente, y vi, salían 2 holocaustos. ¿Holocausto qué es? Un fuego que consume todo, ¿verdad? Pues vi que salían 2 holocaustos, 2 bombas atómicas, y la ira estaba en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña, y levantaron el contenedor, el misil, entre la tierra y el cielo. Y esos son los cazabombardeos, lo que llama como cigüeñas. Y ahora vamos a ver cómo termina ese capítulo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esas el contenedor, el misil? Dice, para poner su morada en la tierra de Senaar y establecerse y posarse allí sobre su asiento. La tierra de Senaar es donde están todas las instalaciones nucleares iraníes. Pues aquí por lo menos habla de 3 bombas atómicas cayendo por allí. Pues bueno, entonces este es otro elemento que hay que tener en cuenta, y es que Jeremías habla de Elam. Elam es Persia, ¿no? Y dice, lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías sobre Elam al principio del reinado de Sedecías, rey de Judá. Así dice Yahvé Sabaoth, he aquí que yo rompo el arco de Elam, primicia de su fuerza. Primicia de su fuerza son sus bombas atómicas, ¿no? Lo rompe. Y voy a traer sobre Elam los 4 vientos desde los 4 cabos de los cielos, y a ellos les esparciré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los arrojados de Elam. Haré desmayar a Elam ante sus enemigos, y ante los que buscan su muerte, y traeré sobre ellos cosa mala, el ardor de mi ira, oráculo de Yahvé. Soltaré tras ellos la espada hasta acabarlos. Pondré mi trono en Elam y haré desaparecer de allí a rey y jefes, oráculo de Yahvé. Y dice, luego, en días futuros, haré volver a los cautivos de Elam. Días futuros ya en la nueva tierra. Y Ezequiel dice sobre Elam en la siguiente. Allí está Elam, con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos caídos víctimas de la espada han bajado incircuncisos a los infiernos. Ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos son los que están siempre financiando el terrorismo. Y lo dice aquí, ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. En medio de estas víctimas se le ha preparado un lecho entre toda su multitud con sus sepulcros, en torno a él, todos ellos incircuncisos, víctimas de la espada. Y repite, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. Se les ha puesto en medio de estas víctimas. Y en la siguiente, en Nuestra Señora de todos los pueblos, dice la Virgen, en torno a Jerusalén se librarán duras batallas. Será como si el mundo se rasgara en 2 partes. Vendrá mucho sufrimiento y miseria. Veo filas de jóvenes que desfilan delante de mí, son soldados. Oigo esa voz que dice, ayudar a nuestros jóvenes con asistencia espiritual. Bueno. Y la siguiente, la carta que encontrada de Santa Bernadette, en la que había 5 profecías. En esa carta es encontrada en 1998, de las cuales 4 se han cumplido, y faltaba por cumplirse esta. En las cercanías del año 2000 se asistirá a un choque entre los adeptos de Mahoma y las naciones cristianas.
tendrá lugar una horrible guerra en la que perderán la vida 5.650.451 soldados, y una bomba muy destructiva será lanzada sobre una ciudad de Persia. Pero al final vencerá el signo de la cruz, y todos los musulmanes se convertirán al cristianismo. Interesante. Bueno, entonces vuelvo a este gráfico que he hecho muchas veces. ¿Cómo termina esto? Pues si esto se le deja andar, termina en un holocausto nuclear. Y entonces, para evitar un holocausto nuclear, Dios envía una catástrofe natural, astronómica, que es la del aviso. Pero hoy ya no nos toca hablar del aviso, solo de la guerra. Entonces, desde que empiece la guerra hasta que llegue el aviso, serán 200 días. 198 más 2 del vuelco. O sea, el último más 3 del vuelco. Y luego, pues tendremos que pasar por una fase de descontaminación radiactiva que describe perfectamente en el capítulo 39 Ezequiel. La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra durante 7 meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos, y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé. Luego se escogerán hombres que recorrerán constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo para purificarlo. Al cabo de 7 meses empezarán su búsqueda. Y esto es protocolo de descontaminación mundial. Dice, cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Amon-Gog, en el sitio que está establecido para eso, y purifiquen así la tierra. Luego está claro que vamos a un tema nuclear muy, muy fuerte. Y lo último que voy a decir es, ¿cuándo termina esto para tener cierta seguridad? Pues lo que dijo San Juan Bosco. Antes del año cuyo mes de mayo tenga 2 plenilunios, estará ya la paz establecida sobre la tierra. Y estos son los años en que el mes de mayo ha tenido 2 plenilunios. 1988, 2007, 2026 y 2045. Pues me parece que esto va para que termine antes de que llegue el 2026. Bueno, para terminar solamente quería decir que he puesto en mi enlace de la tienda online un cronograma general de la tribulación, gratuito, que cualquiera puede acceder a este enlace, que ya lo hemos dado otras veces, pero esta vez, además del libro sobre Guadalupe, van a encontrar muchos trabajos míos, pero también gratuitamente este cronograma general de la tribulación. Hoy hemos hablado pues de la primera parte de la izquierda solo, de la guerra, 200 días de guerra. Estamos hablando todavía de eso. En días sucesivos seguiremos hablando de estas cosas. Y nada más, les recomiendo para entender todo esto y juntarlo todo y ordenarlo, que lean mi libro Guadalupe, Milenario Río de Luz, que pueden tenerlo tanto en papel como en PDF. Y nada más, en el mismo enlace, siempre peiji.com/escatología. Y esto es todo, si no tienes alguna pregunta que hacer o alguna cosa más que decir. Sí, bueno, claro, siempre me espero al final para las preguntas, para que la gente escuche su estudio. Esto es bien importante, lo de lo del enlace, del cronograma, porque mucha gente preguntaba sobre eso, sobre pues ahí lo tienen. Un cronograma
y ahí lo pueden ver. El mismo que estoy utilizando en todas las charlas mías, Sí, está ahí con gratuito, así que vayan gratuito. a, vayan a la tienda del doctor, ahí van a encontrar este cronograma disponible para todos, gratuito, y allí también pueden adquirir su libro que está apareciendo ahí en pantalla, Guadalupe, Milenario Río de Luz. Yo ya lo tengo en PDF, así que se lo recomiendo a todos 100%. Doctor Yahweh, ya para finalizar, le quiero hacer 2 preguntitas antes de terminar el video. Adelante. Y creo que es muy importante. Este próximo 23 de marzo, si Dios quiere, y estamos vivos, porque nunca sabemos cuándo nos vamos. Nos gusta vivir mucho, ¿no? Como que somos eternos, pero nunca sabemos cuándo es nuestro último día en la tierra. Por eso digo, si Dios quiere, y estamos aquí este próximo... Si Dios quiere y no nos ha hecho primicias antes. Claro. Así. Se llega 23 de marzo y no sucede la guerra, digámoslo así. ¿Qué explicación le daría usted a eso? Pues es una... ¿qué explicación? Los estudios son estudios. Quiero decir, yo he fundamentado este cronograma de la tribulación en señales en el sol, la luna y las estrellas, en profecías de la Sagrada Escritura, en tiempos marcados en el libro de Daniel en días, marcados en el Apocalipsis en días. Lo he fundamentado en revelaciones privadas. Decía ayer que probablemente encajan en ese modelo pues no menos de unas 200 profecías privadas, de plazos, de cosas, ¿no? Entonces, ¿que puede fallar? Por supuesto, porque yo no soy infalible. Entonces, que el fallo el día de una de las fechas supone el fallo de todo el resto, pues yo no diría tanto. Quiero decir, acabamos de ver una profecía de los 2 plenilunios del mes de mayo que ocurre en el año 26. ¿Qué pasa si en vez de empezar la guerra de 200 días en marzo, empieza en junio o julio? Pues que pasa al año 2026, ¿entiendes? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que probablemente no empezará como... a lo mejor no empieza el 23 de marzo, pero desde luego le aseguro que no va a empezar el 23 de junio, o sea, 4 meses después, para que entre en el 26. Porque es todo un conjunto de profecías que unas van con otras, unas hilvanan con otras, ¿no? Entonces, que se pueden hacer alternativas. Hay personas que me escriben para decirme, pues vamos a ver, también hay 200 días entre el domingo de Pascua y el no sé qué día de noviembre. Pero terminan siguiendo diciendo, dice, pero tiene más sentido que sea en una conjunción. Digo, bueno, pues a lo mejor ocurre entre el domingo de Pascua. Quiero decir, tampoco los estudios hay que tomarlos con cierta tranquilidad, no apasionadamente. Y lo que hoy, por lo que sea, se nos oculta, pues mañana lo vemos claro, porque vienen 4 datos más, 4 informaciones que no tenemos hoy, y encajamos las cosas de otro modo. Y ese es el modo de ver las cosas. Y así lo planteo yo. Yo no digo seguro. Y si no, me ha puesto el bigote. Pues no me ha puesto el bigote. Por Sí, estas cosas. Yo también así lo veo. Yo entiendo muy bien cómo usted lo explica, cómo usted se basa en los estudios que hace de las estrellas, etcétera. Pero lastimosamente varias personas no logran entender eso. Por eso le hago esa pregunta, porque se llega el 23 y digamos no hay guerra. Ya puedo ver a muchos, yo les llamo cizañosos, ya sabe. Entonces, por eso. Muy bien llamados.
Muy bien llamados. Sí, yo solo por eso quiero que usted mismo lo aclare y nos diga qué pasaría, pero ya nos está diciendo. Entonces, la segunda pregunta que le quiero hacer, y esto es bien importante, esta guerra de 200 días, lo cual me llamó la atención cuando dijo 197 más 2, 3 días del vuelco. Me acordé del el sexto sello del Apocalipsis, ¿no? Que los cielos se enrollaban como un pergamino. Me acordé, se me vino a la mente eso. Pero esta guerra obviamente termina con el aviso, ¿no? El evento natural que Dios usa para evitar un holocausto, como ya usted lo ha explicado. Entonces, muchos dicen, pero el Papa ¿cuándo va a ir a Moscú? Porque Conchita habla de que la guerra estallará cuando el Papa regrese a Roma, poco tiempo después de haber ido a Moscú. El Papa Francisco no parece que ya pueda viajar a ningún lado por su salud, ya sabemos. ¿Qué respondería eso? Porque yo sé que mucha gente me va a preguntar eso, doctor. Y digo yo, ¿qué respondería usted a eso? Porque al Vamos parecer a ver, este Papa no va a ir a Moscú. está profetizado que el Papa cuando huya de Roma, no cuando vaya a Moscú, sino cuando huya de Roma, vivirá 200 días fuera de Roma, hasta que ocurra el tercer secreto de Fátima. Entonces, está también profetizado que el Papa verá el milagro, esté donde esté. La distancia entre aviso y milagro son 3 meses. Por tanto, si tiene que ver el aviso, tiene que ver la invasión de Roma, tiene que ver el aviso y tiene que ver el milagro, pues es que casi no hay días, ¿verdad? En el mejor de los casos, el Papa se puede ir unos 3 meses antes de que Roma se inunde. Eso significa que la guerra en Europa coincide con lo que hemos dicho. La guerra en Europa sería no al comienzo, no el 23, sino ya para junio, julio. ¿De acuerdo? Y tiene que llegar hasta el milagro. El milagro, pues es bastante más. El día 90 días después del. Y supongo que sobrevivirá algunos días al milagro, porque el milagro no es una situación para morirse. Entonces, todo esto a mí me lleva a pensar que hoy vemos al Papa en una circunstancia que le permitirá recuperarse. Y de hecho, en ese sentido vamos los 2 o 3 últimos días, de que va comenzando una recuperación. Tú dices, es que no podrá viajar a Moscú. Pues yo no sé lo que puede pasar de aquí hasta el mes de junio, julio, ¿entiendes? Y desde luego no me atrevería a decir que entonces ya el Papa no viajará a Moscú. En cualquier caso, hay cosas que son condicionales. Y a lo mejor, pues, aquello que se dijo hace 50, 60 años, por otras muchas cosas, pues hoy en día pues no se cumple. Por tanto, hay que, vuelvo a decir, ver las profecías, los escenarios que surgen de las profecías, con cierto desapasionamiento. No se hunde el mundo. No estamos cometiendo herejía por equivocarnos al interpretar profecías. Entonces, yo veo mucho más cizañoso, por ejemplo, que se pretende hacer, pues yo que sé, a lo mejor ruedas de prensa para tranquilizar al mundo sobre el fin del mundo, ¿no? Y cosas de esas, como también en estos días están ocurriendo, ¿no? En fin, hay gente para todo en este momento y supongo que habrá gente para mucho más el día que empiece la guerra. Ese día sí que vamos a. Tú dices, ¿qué pasará si falla el 23 de marzo? Para mí la pregunta es otra. Para mí la pregunta es, ¿qué pasará
si la guerra empieza el 23 de marzo. Porque entonces todo el mundo va a empezar a pensar que yo soy profeta. Y no me gusta nada que la gente me avasalla a preguntar, ¿y entonces qué va a pasar mañana? Yo no lo sé lo que va a pasar mañana, yo no soy profeta. Pero también, por otro lado, pues me gustaría que mis estudios se cumplan. No, sí, claro. Es que así son muchas personas, ¿no? Si falla, le dicen de todo, falso y que no sé qué tanto. Pero si estuvo en lo correcto, con todo el mundo, ¿no? Queriéndolo alabar y divinizarme. No, exacto. No. Y pues tampoco, ¿verdad? Pero yo por eso le hacía esas dos preguntas, porque creo que son de mucha importancia, la verdad. Pero en fin, muchas de las cosas que vi en este estudio de usted está basado también en el libro de Los Profetas del Bosque. Ese libro yo lo tengo, es un libro de más de 500 páginas. Ya pronto voy a empezar a hacer videos, programas de ese libro. Y le digo esto porque en el último video que grabamos menciona usted sobre China atacando a Rusia. Y muchas personas me escribían y me decían, eso no puede ser posible y que no sé qué tanto. Bueno, digo yo, están en su derecho de creer lo que quieran, pero le aseguro yo, doctor, casi se lo aseguro, no soy perfecto, puedo fallar, pero la gran mayoría de esas personas ni siquiera han escuchado hablar del libro de Los Profetas del Bosque. Por eso no saben lo que dijo Lucía, que se documentó, toda esta información. Pero ya pronto yo voy a grabar programas sobre ese libro y solo lo menciono porque miré que usted usó mucho también profecías, ¿no? de ese libro. Pero al final del día, pues tenemos que prepararnos porque vienen cosas terribles. Se nos ha dado la profecía para que la estudiemos, para que la difundamos, para que unas veces acertemos, otras veces nos equivoquemos. Acordémonos que también la Santísima Virgen María pide oración, ayuno, penitencia, sacrificio, para que muchas cosas se puedan evitar, se puedan mitigar, pero en especial evitar, pero mucha gente no logra entender eso lastimosamente, pero en fin, no podemos tener contento a todo el mundo, pero una vez más, doctor, gracias, la verdad, por haber compartido este tema. Yo sé que va a ser de mucha ayuda para las personas. Hermanos, les pido rezar, orar, porque vienen cosas terribles, pero al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Doctor, ¿algo que quiera agregar? Darte una vez más las gracias y pedir sentido común al mundo. No es el menos común de los sentidos, pero creo que hace falta, y más en estos momentos difíciles, usarlo mucho, el sentido común. Así es. Hermanos, recen mucho por el doctor Yahweh, recen mucho por mí, recen mucho por la humanidad. Y les recuerdo los enlaces del doctor Yahweh, su tienda y su canal de YouTube en la descripción del video y en el primer comentario. Bueno, gracias doctor y bueno hermanos, les amo en el amor de Cristo, la verdad. Compartan este video y estudien mucho. Y bueno, será hasta el próximo video, si así Dios quiere.